Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la noche del miércoles 11 de julio, Día Mundial de la Población. Y sí, el Consejo de Administración del Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, pues quiso centrar nuestra atención en todo lo relacionado con el crecimiento de la población mundial, del hombre y la mujer en la Tierra. La celebración comenzó el 11 de julio de 1987 como el Día de los 5.000 millones de personas. ¿Por qué? Bueno, porque ese día nació en Yugoslavia un varón que fue el ciudadano número 5.000 millones de este planeta y que hoy debe estar cumpliendo 31 años, pero se centraron tanto el interés en el crecimiento del planeta que ya hoy estamos en prácticamente 8.000 millones de personas. Bueno, 7.000 millones y tanto de personas. Y hablando de eso, estuve hoy buscando en internet datos que tuvieran que ver con eso y descubrí una página que se las sugiero a muchas personas. Se llama Country Matters. Por ejemplo, para que tengan una idea, ahora mismo la voy a compartir, la voy a abrir. Y según esta página que da el crecimiento mundial en tiempo real, dice que ahora mismo que estamos hablando en 7.625.194.820, 25, 28, 830, 837, 840, en fin, va creciendo infinitamente y sigue así en tiempos reales. La verdad que me preocupa muchísimo y no puedo más que sugerirle, por favor, use condón, que es importante. A mí me asusta este crecimiento. También un día como hoy, pero hace 33 años, murió en Cuba uno de los símbolos más importantes de La Habana. Se llamaba José María López Lledín y todos lo conocemos como el Caballero de París. Un día como hoy murió en La Habana. Y lo celebramos con alegría porque no estamos celebrando, por supuesto, la muerte de nadie, no somos tan tarados, pero sí, bueno, siempre uno recuerda a ese personaje andando por las calles de La Habana, en la esquina de 2 y 23, en la esquina de allá de Infante y San Lázaro. ¿Y qué habanero no vio, qué habanero que tenga mi edad, no vio al Caballero de París, no estuvo conversando con él? Un hombre muy ilustrado, un hombre muy informado, que tenía una cultura bastante importante. De nacimiento era gallego, pero todos lo bautizamos como el Caballero de París. También un día como hoy, pero de 1966, en Cuba se creó el Consejo Nacional de la Defensa Civil. Y quise señalar esa efeméride, porque para mí lo único que funciona bien en Cuba es la defensa civil, la verdad, para mí. Igual usted puede tener su opinión, que bueno, así de esto estaremos conversando y de muchísimo más con nuestro invitado de hoy, el escritor, fotógrafo y activista Orlando Luis Pardo Lazo. Usted, por supuesto, afile sus preguntas, respuestas, comentarios, pero eso sí, las ofensas únicamente a mí. Esto es Juan al Medio y en un minuto comenzamos. Mil gracias a todas las personas que están conectadas, a las que están por conectarse y a todos les pedimos por favor que compartan este programa. Y también gracias a nuestros anunciantes, a Don Camarón, ese lugar tan placentero donde se come de maravilla y hacen realidad ese eslogan que tienen, perdón, a la entrada de su restaurante y dice: si no hay pescadería, no hay pescado fresco. Allí no solo hay pescadería y hay pescado fresco,
también hay un grupo de trabajadores que con su servicio le hacen sentir el verdadero marajá del Capurtala. Usted se va a sentir allí requete súper que bien. Por eso siempre digo que en lo que por acá por Miami no hace un respetable malecón, pues nos vemos los fines de semana, específicamente los sábados sobre las 5 o 6 de la tarde allí en Don Camarón, y así nos llegamos a conocer personalmente, charlamos un rato y salimos un poquitito más allá de la pantalla del ordenador. También gracias a My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de los Estados Unidos. Y no solo cante ese numerito que le sale ahora mismo en pantalla para que se le pegue, también visítelos para que estos verdaderos profesionales de la salud hagan de su figura una imagen de revista. Y por supuesto también tenemos que agradecer a Community Health and Wellness, la clínica del pueblo, donde usted podrá dar solución a todos sus problemas de salud mental, medicina primaria, psiquiatría, cualquier tipo de rehabilitación, medicina deportiva y muchísimo más. Si tienes recursos, si no los tienes, si eres indocumentado, no importa, solo tienes que contactarlos llamando al 305-541-5245. Están en Miami, Hialeah y Eureka. Por cierto, este viernes y este sábado estarán repartiendo alimentos gratuitamente a todo aquel que lo necesite. Solo tiene que acercarse el viernes a la 1 de la tarde al 759 del Northwest y la 22 Avenida. Y el sábado a la 1 de la tarde llegarse al 1671 del West de la 37 calle en Hialeah. Para más información, como les decía, solo contáctelos al 305-541-5245. Y bien, Rafael, muy buenas tardes. Buenas noches, Juan. ¿Qué Rafael? ¿Qué cosa, chico? Tú me estás regañando y no has empezado. Bueno, dice Maylin que te manda una carita y coloradita. ¿No? Gracias. ¿Eso quiere decir brava? No, de rubor. Uy, gracias, Maylin, gracias. Dice Sadiel que muchos saludos y que hoy le va a Croacia. Imagínate, yo sabía que iba a pasar. Pobrecito. Sadiel, lo mejor que hacemos es hablar después, cuando termine el mundial, y le vamos finalmente a que gane. Deja de ver fútbol y ponte a ver nada sincronizado, que tú no das una. Dice Jaime Martínez, feliz inicio del programa. Gracias. Orlando ya está comentando aquí también. Dice, hola, pregúntame, abrazo. Y puso Sí. el link Sí. de Cuba Decide. Delfino saluda a Orlando. Gaviota La Fontaine dice, hola, buenas noches. Alan Rodríguez nos manda saludos. Liu Santesteban ya está conectado. Gracias, Liu. Gracias por estar conectada. Aquí vamos a dispararle a Orlando Luis. Dice viendo este gran programa muy ameno y que nos informa cosas de nuestra tierra, de muy buena vibra, gracias. Gracias a todos por estar conectados. Italiano, chicos. Además, qué cosa, mío grande, amigo. Dice Rancés Moreno, usa condón y baila reggaetón. Oye, sí, mira. Hace un momentico te dije el número, ¿verdad? Mira, allá ahora mismo, unos minuticos después que empezamos el programa, ya vamos por 7.625.995, 7.600. En fin, me pierdo. Un ratico volvemos a dar los números. Grábelo este número de ahora para que al final del programa veamos cuántos hemos crecido en este planeta. Mira, escuchando a Orlando Luis Pardo Lazo. En fin, ahora sí, Orlando, por favor, ven, acércate a ti acá antes que el planeta se nos suple el pobre. Oye, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti y a la audiencia de tu espacio Juan al Medio, Diario de las Américas. Gracias por estar. Juan, que hay más comentarios, después tú me regañas. No, digo, sí. No, tú interrumpes, si esto es una competición de amigos. Gaviota que ya compartió, así que gracias, Gaviota, por compartir. Gracias, Gaviota. Y Jorge Suárez nos manda el saludo y dice que interesante el programa de hoy. Y Orlando ya puso que le disparen a ¿Cómo que interesante? Si tú pusiste la premisa, yo lo leo todo lo que te digan aquí. ¿Dijo que era interesante el programa o interesante el invitado? Exacto. El programa todavía no pueden saber. Dice Cuco Cañabrava, estas efemérides son muy buenas, incluso las revolucionarias, y se ríe. Sí, nos claro, da un punto para el análisis. Exacto. Y Richard de Cabrera está conectado, Juan. Gracias, dice Richard. Gracias, Richard. Un abrazo. Buena, muchas bendiciones. Oye, Richard, cuando pueda dinos cómo fue la relación con Cookie. Eso también es importante. Las cosas se comienzan, disculpa, pero también tenemos que enterarnos de cómo fue el final. Bueno, rapidito para que pueda empezar. Marucha Alfonso manda saludos, Jorge saludos, Claudia Nodal, Roberto Zaporti saludos, Jesús García Orlando, tírala en estéreo, como bien tú sabes, el mejor, saludos. Tony Lorenzo, saludos de Michigan. Un gran saludo al gran cubano Orlando Luis Pardo Lazo. Me gustan sus directas.
Dice Alan, el invitado de hoy es un hombre muy valiente, de una claridad política envidiable. Saludos y un abrazo. Y Anisa te manda saludos también, Orlando. Muchas gracias. Hasta ahora todo bueno, ¿viste? Hasta ahora, eso es una buena palabra. Cuando empiece Juan es que empieza lo malo. Orlando, bueno, primero gracias por estar acá, me A ti. encanta que estés acá en Juan Medio, nos conocemos hace mucho tiempo y te tengo muchísimo aprecio, aunque hoy tenga que hacerte algunas preguntas desagradables, pero eso está como todo uno conversado. Juan, ¿quieres un cojincito? Porque estás un poco Si me chiquito. hace falta, ¿verdad? O le damos una silla, vamos a ver cómo... Acá está parado. cómo ve. Si tú quieres, yo me bajo. Como tú quieras. Nunca serás más grande que Rodile. En fin. A mí me basta con ser más grande que Pedro Sepsek. Oye, sí, que alto es Pedro Sepsek también. Eso lo dices tú, yo no he hablado de eso. No estás hablando aquí de los colegas. Oye, en cuanto subí el post a Facebook diciendo que ibas a estar Sí. acá, la pregunta más recurrente ha sido, y las frases más recurrentes han sido, las primeras así, pam, 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 pam. Él es novio de Rosa María Payá, él está con Rosa María Payá, él es el marido de Rosa María Payá, está casado con Rosa María Payá. La pregunta entonces obligada es, ¿estás o has sido pareja de Rosa María Payá? No, la respuesta es muy simple. No. Ajá. Por eso es que en Cuba no hay democracia. Un tipo que ha escrito cientos de columnas en mi blog Lunes de Por Revolución. Un tipo que tiene 100.000 no sé cuántas cosas entradas en Twitter, 1000 veces que me han bloqueado por decir cosas incorrectas, mis 5.000 amigos y 3.000 seguidores en Facebook, que ha estado arrestado en Cuba, que después casi que está arrestado en Estados Unidos, porque ya te contaré los problemas que ha tenido en la Universidad de La Habana. En Que- la Universidad de La Habana. No, en la Universidad de San Luis, Missouri. Todavía estoy allá. Sí. Bueno, columnistas en muchos sitios web como Panam Post, Samsonia Way, Diario de Cuba, Cuba Encuentro, Diario de las Américas, no he publicado entrevistas. Bueno, en fin. La primera pregunta es, ¿qué pasa? Estás con el Rosa alcohol? María Payá. O sea, evidentemente... Eso es lo más importante que le gusta a No, la gente. evidentemente, por eso en Cuba no hay democracia, ¿no? O sea, la respuesta es... te la dije una vez, ¿no? En un programa Sí. como que yo estoy enamorado no solamente de Rosa María Payá, ¿no? Sino de toda la gente linda, femenina, masculina, que hayan hecho algo porque, no sé, la marca que podemos dejar los cubanos de hoy en la historia. Perdimos la guerra con el totalitarismo, tal vez la perdimos, pero dejar una marca de que los cubanos no somos una raza inferior, como nos miran desde la academia y desde la intelectualidad latinoamericana. Somos una ¿Nos raza... miran así? Sí, absolutamente. Desde la academia norteamericana, desde muchas veces de la cierta superioridad de analistas, de politólogos, de comparatistas, para el pueblo cubano, en el contexto violento centroamericano, corrupto, de narcotráfico, la revolución cubana nos salvó a los cubanos de una serie de males sociales, lo cual se puede hasta demostrar estadísticamente, ¿no? Y para un pueblo, pero termíname, déjame terminar esta idea. Para un pueblo latinoamericano, y por esto es un racismo, para un pueblo latinoamericano, un régimen totalitario o un régimen de sociedad cerrada o un régimen autoritario, o como se quiera decir, es suficiente. Es suficiente el modelo democrático que Fidel Castro impuso, o los Castros impusieron al país, porque al fin y al cabo la democracia que ha traído a Centroamérica, corrupción, violencia... Desgracia. Entonces, bueno, muchas veces desde la academia norteamericana, pasar por demócrata, pasar por una persona que cree que Cuba debe tener más de un partido político, por ejemplo, de que Cuba puede asistir a un plebiscito y fundar una transición democrática verdadera, no un cambio fraude o una sucesión dinástica, pues eso es pedir demasiado para ese pueblo de indios, y yo diría desde la academia norteamericana, tan políticamente correcta como es, también ese pueblo de negros, como no se nos tilda así, pero de alguna manera, políticamente somos los negros del sur, que no merecen más que lo que el totalitarismo cubano nos da. Nos regaló. Educación gratis o instrucción gratis, medicina pública, deporte amateur, esténse tranquilos. Porque ¿qué van a hacer con la democracia los cubanos? Esa es otra pregunta. No solamente te digo que por eso en Cuba no hay democracia, por este tipo de preguntas, un poco de cotilleo y de chisme, sino también que desde afuera, la intelectualidad latinoamericana, la arrogancia racista de la academia norteamericana, de izquierda, por cierto, nos dice, ¿qué van a hacer ustedes con la democracia? No se atreven a preguntarlo ¿Para qué directamente. quieren eso? No se atreven a preguntarlo directamente, pero yo se los digo a ellos, ¿no? Ustedes lo que están diciendo verdaderamente, desde Oliver Stone hasta Michael Moore, hasta Noam Chomsky, gente brillante además, es ¿para qué quieren los cubanos democracia? Y es la pregunta que le pregunto a mis lectores hoy también, ¿no? Nos vamos a dejar
estigmatizar de esa manera por la lectura exterior de que los cubanos no merecemos democracia, o vamos a demostrar que podemos construir una democracia 3 veces mejor que la democracia norteamericana y 10 veces mejor que la democracia suiza? Ese supuesto modelo de que tanto se habla, que también tiene miles de problemas y miles de cosas. Todas tienen problemas, sí, claro. Dime qué cosa es el comentario Es que que me... ya, Disculpa. ya se me quitaron. Dice Elisa Esteban que te confiese, que es de ella. O sea, que es de ti, que es de ella, que tú estás enamorado. No, de Luis Esteban no estoy enamorado. No, de Luis Esteban estamos enamorados todos. Tú estás enamorado, yo estoy muerto con ella. En la carretera, es diferente. Oye, saludos para ella. El pasado 10 de julio, ayer, Sí. la Gaceta Oficial publicó, la Gaceta Oficial en Cuba, publicó unas nuevas normativas que regulan el uso de los símbolos patrios. Todavía los regulan más. Ay, mamá. Te voy a mostrar. Esto te iba a decir. Te voy a mostrar, que tú la conoces, una imagen tuya de hace algunos tiempos, donde estás haciendo un performance con la bandera cubana. Sí, gracias por lo de performance. Yo me estaba bañando nada más. Pero bueno, si tú dices performance, si tú le das me has puesto el nivel de Tania Bruguera. ¿Qué crees hasta dónde crees que debamos respetar los límites en el uso de estos objetos que muchos encuadran en símbolos patrios? Sí, chicos, mira, es un tema, bueno, puede ser complejo, puede ser debatir. Yo lo que veo es que la bandera norteamericana, no te voy a hablar de quemarla ni esas cosas, se la ponen en gorras, en ropa interior, en pornografía, en películas, en manteles, en toallas. En bikini. En bikini. O sea, la bandera norteamericana, por ejemplo, yo la veo en todas partes, ¿no? Y de repente la bandera cubana cada vez se va convirtiendo más en un objeto sacro. Que, por cierto, yo cada vez que pienso en la bandera cubana recuerdo un poema de José Manuel Poveda, poeta guantanamero, bueno, que murió en los años 20 del siglo pasado, que se llama El trapo heroico. El trapo heroico, donde él habla y compara la bandera como un buitre. Ya, pero a lo mejor por ser poeta, pues viene del trapo de Francia bandera. Bueno, claro, pero bueno, yo conozco bien el soneto, ¿no? No te lo puedo citar de memoria. Y en ese soneto él pone la bandera como muy frustrada, como un buitre que se va, carroñero, que ha vivido de muertos, porque la bandera vive de la sangre, el rojo del triángulo. No, y el símbolo vive. Y a la vez, bueno, él estaba haciendo una crítica de la sociedad que le tocó vivir a él, que era la república, que era el capitalismo, que era la democracia. Estaba haciendo una crítica de que esa bandera en las instituciones de gobierno de su momento, años 20, hasta que llegó a la presidencia del general Gerardo Machado, pues estaba cada vez más como que raída, como un pájaro de mal agüero en las instituciones de gobierno. ¿Qué imagen esa, no? Es un poema, pero de repente la bandera encarna también lo peor de la nación cubana. De alguna manera, no voy a cuestionar estas leyes que ha sacado ahora el gobierno cubano, o estas disposiciones, pero te podría decir, de repente ponemos en la bandera como el idilio, como lo sublime, como lo bucólico, pero todo lo malo que ocurre en Cuba no tiene que ver con ella. Claro, yo me pregunto entonces, para terminar aquí la pregunta, como que ¿a dónde va la cubanidad negativa o la cubanidad terrible? ¿Sobre qué símbolo? ¿Podemos crear tal vez una bandera negativa donde pongamos, no sé, lo oscuro de la nacionalidad cubana? ¿O es que los cubanos somos tan chauvinistas que no tenemos nada negativo? Entonces, bueno, pero en general se puede normativar, cada estado puede poner normas sobre el uso del símbolo patrio. Mientras más normas se pongan, para mí es menos y menos símbolo patrio, porque ya como que estoy obligado. Prácticamente que criminaliza el uso de la bandera. bandera. A un ritual. Y respecto a esa foto, bueno, pues no fue más que, ni siquiera fue un performance. Tú sabes que yo fui acusado en su momento de actos amatorios con la bandera cubana a partir de una columna que escribí. Y yo simplemente traté entonces de decir, bueno, pues si me critican, yo la voy a usar más. La uso como, no es toalla, es sencillamente como que me cubre, la usé en algunas fotos. Luis Esteban también ha realizado algunas fotos con la bandera. Que también fue muy criticada por ella. Y podríamos, en última instancia, si la bandera tiene determinadas dimensiones oficiales y determinados usos oficiales, yo podría pensar que mientras esté en ese formato es bandera. Pero cuando yo la tengo en un pullover, cuando la tengo en mi casa, cuando la pago... No es nada más que el objeto. No es más que un objeto, no es la bandera cubana, porque no tiene las dimensiones ni las propiedades oficiales de la bandera cubana. Tal vez eso es un subterfugio legal, ¿no? Sí, a ver si no me meten preso por eso, ¿no? Claro. Y hablando de condiciones amatorias, hace unos días leí en tu portal de Facebook algo que pusiste, que subiste a tu portal de Facebook, y te voy a leer. Hacer el amor en Cuba es ser cómplice de la tiranía totalitaria. En dictadura no hay deseo, en dictadura no se ama. Yo te conocí en Cuba y tenías una novia en aquel momento, no sé si todavía sigues o no, hace mucho tiempo. Yo sigo con todas mis novias. Creo que aquella era adictista, si mal no recuerdo. Silvia, Corbella y Batista. Exacto.
Y eso quiere decir que entonces no la amabas, no le hacías el amor, o te sentías cómplice de la dictadura. No, vale, mira, tú sabes, lo que ocurre en Facebook se queda en Facebook, ¿no? ¿Cómo la pega? Entonces, bueno, Facebook es un lugar lapidario donde uno llega. Si tratas de hacer justicia, y más sobre todo si tratas de hacer la justicia social, si tratas de ser relativista, si tratas de balancear los fenómenos, en mi opinión, el Facebook pierde su cualidad de combate, su cualidad beligerante, ¿no? Yo podría haber escrito la misma frase diciendo, y lo digo muchas veces en los videos en vivo que yo hago, que lo llamo Cubanos sin Cuba, yo le digo, quiéranse entre ustedes, ámense dentro y fuera de la isla, porque en la ternura no entra el totalitarismo. Es exactamente la frase contraria. Aquí lo que estaba diciendo es, en un clima árido, en un clima de delación, en un clima de sospecha, hasta el amor es imposible, y casi que de ser imposible te puedo decir, entonces amar, reconocerse en los ojos del otro, o no es dictadura, porque no entró hasta ahí. Yo creo que no llega, la dictadura no llega ahí. Sí, claro, pero es una provocación. Sí, es cuando, ¿qué pasa si la dictadura llega hasta ahí, no? Y hasta la manera de hacer amor de los cubanos refleja un poco la violencia que ejerce un sistema cerrado y totalitario. Hay una película japonesa que fue considerada pornográfica en su momento, El Imperio de los Sentidos, de Nahisha Oshima, creo que era el apellido, que en esa película, durante resumo rápido, durante el Japón imperial de la Segunda Guerra Mundial, una pareja comienza a hacer el amor para escapar de la guerra y terminan asesinándose entre ellas, porque de alguna manera tenían la violencia del imperio japonés, la tenían en su sangre y en sus genitales. Entonces, bueno, es una provocación, pero nada de lo que yo diga en Facebook tiene un valor de verdad absoluta. Pero ha sido muy criticado por muchas cosas que has puesto en Facebook. Porque tú las compartes, entonces tus lectores me critican a mí. No, los tuyos te comparten. Ay, Dios mío. Mira, a mí nadie me critica, a mí me bloquean directamente. Tú no llegas ni a que ser criticado. No, si me permites un comentario, bueno, por ejemplo, yo tengo un gran bloqueador. Tengo muy buenos lectores y tengo un gran bloqueador, que es un colega, se llama Ernesto Morales, bloguero cubano, hoy por hoy. Ernesto Morales, periodista. Reportero de Cibercuba y de Mega TV, y ha sido un gran bloqueador mío. Me denuncia constantemente, me bloquea. Mentira, ¿verdad? Sí, se ofende con lo que yo escribo. Es como una especie de... Bueno, está bien, puede ofenderse todo el que quiera, también está el derecho a la ofensa, pero sí, a la autoofensa, pero bloquear. Bueno, es que las redes sociales, yo hice un videito en Facebook, estoy recomendando mi página web en Facebook, yo hice un videito social. ¿Las redes sociales son redes sociales o son redes socialistas? Caramba, era justo lo que te iba a preguntar. ¿O son redes socialistas? Socialistas. No, ¿en qué sentido? Primero hay un servidor, ahí vamos todos. Si no estás en Facebook, no existes. O sea, sí, si no estás bajo el Estado totalitario, no existe. Nos vemos a todos, incluso los que no queremos, y si date bloqueo, haces una cuenta paralela para seguirte viendo, para seguirte monitoreando. Ya no hay G2, ahora todos somos G2, todos somos seguridad del Estado, ¿no? Y entonces de repente yo tengo la opción democrática, democratiquísima, de denunciarte. Si no lo hago con mi cuenta, lo puedo hacer con otra cuenta, pero yo te puedo denunciar, Facebook tiene que revisar. Puede ser desde el CDR que te crees. Aparte. Claro, es el CDR que llevamos dentro. O sea, la lógica de las redes sociales ya cada vez me va incomodando más, no me puedo retirar de ella. Porque dejarías de existir. Pero no deja de tener esto, o sea, es como que también genera un clima de crispación que a veces lo lamento y tal vez le prometo a mis lectores que cada vez tratar de... El clima de crispación, disculpa que te interrumpa, ¿lo provocas tú tú sientes que tú, de alguna manera, pues, al ser un poco iconoclasta, pues, destruyes o provocas a las personas? Porque el arte hasta cierto punto es provocar. Yo creo que en parte yo trato de ser provocador, pero en parte la red en sí tiene una cualidad reactiva. Y eso es con lo que yo estoy ahora lidiando un poco y cuestionándome hasta qué punto vale la pena en un mundo que ya está completamente iracundo, completamente muchas veces frustrado, seguir aportando un poco a esa ira, ¿no? Y entonces de repente cualquier cosa que tú digas a alguien inmediatamente, primero te detectan el pasado, buscan una foto anterior. Por ejemplo, la presentación que yo hice de mi libro, del Clarín, Escuchad el Silencio, de Crónicas Cubanas, que lo voy a volver a presentar en Miami ahora, tal vez en el Centro Hispano Cubano, o en Books and Books, no tengo la fecha todavía. Inmediatamente una persona en New Jersey comenzó a llamar a la librería porque yo tenía una foto con la bandera y que no se podía permitir. O sea, la red genera precisamente un sistema de reverberación donde nadie está libre de pecado. Y entonces todos tiramos todas las piedras porque nadie está libre de pecado. Entonces es como una cosa rara ahí que estoy pensando un poco. El pueblo cubano se merece un poco de sosiego, se merece un poco de misericordia, se merece un poco de amor dentro y fuera de la dictadura, ¿no? Y tal vez la red a estas alturas, después de, tú sabes, ya llevamos qué tiempo en esto, tal Casi vez... 60 años. No seas tan en las redes sociales, llevamos casi una década llevamos en esta gracia, ¿no? Sí. A la vuelta de una década, tal vez es el momento de comenzar a vivir de otra manera las redes sociales, o llegado el caso,
como decía José Martí, saber desaparecer de las redes sociales, ¿no? ¿Y piensas desaparecer de las redes sociales? Eventualmente sí, claro. ¿Verdad? No me gustaría morirme y dejar mi Facebook abierto. Roberto Saborita pregunta por la fotografía. Si la has dejado, ¿cómo Sí. va eso? Sí, gracias Roberto. Yo tengo un libro de fotos, si por favor, si pueden buscarlo, está en Amazon, muy barato, $7. Se llama Habana Abandonada. Este libro de fotos tiene 80 de mis últimas fotos en La Habana y 80 textos con un prólogo de John Lee Anderson. Habana Abandonada en Amazon. Y lo cierto es que desde que salí de Cuba, yo tenía un fotoblog también, he dejado de hacer fotos. ¿Verdad? El paisaje ya no me habla. La gente, para mí, ya no tiene narrativa. He estado en más de 30 ciudades en Estados Unidos, estuve en Islandia, por supuesto, hacemos una foto con el móvil. Hay quien dice que no es el hombre quien viaja, ya no es el hombre quien viaja, sino el móvil es quien viaja, porque va haciendo la foto y los videos. Tuve una cuenta en Instagram, la cerré, y la narrativa que yo veía en una mariposita posada en un basurero, o en una persona pidiendo una limosna, O en el agua, recuerdo la o foto en los tuya reflejos en el agua, o en Juan riéndose en un balcón. Casa de Giovanni. Sí. Ya esas fotos de repente yo no veo narrativa. Yo le llamo muchas veces que el exilio para mí es el lugar que no tiene paisaje. Dime una cosa. Hace un tiempo estaba yo hablando en Cuba, como viví en Cuba, y el señor ya se fue de Cuba. No voy a decir el nombre por proteger su identidad de momento, porque no me he autorizado. Pero un musicazo me dijo que si él se iba de Cuba, su arte iba a cambiar. Porque las sonoridades, en caso de músicos, pues no iban a ser las mismas. Cuando se levantara no escuchaba el claxon de una guagua, la gritería, la rumba del solar de la esquina. Claro. Había sonoridades que iban a cambiar. Y eso iba a influenciar tanto en su arte que iba a modificar su manera de hacer música. No sé, yo creo que ha modificado bastante su manera de hacer música hoy. Pero la pregunta entonces va para ti. Sí. ¿Ese mismo efecto fue que se ha provocado en tu fotografía, entonces? Puede ser. O en tu alma de fotógrafo, digamos. Puede ser. En el caso de la fotografía fue como que de repente era una segunda vía expresiva mía y esa vía como que se murió. De repente todavía hay un bichito ahí, pero como que el hecho de responder inmediatamente como un discurso contestatario, como un discurso de respuesta, hasta de protesta o de resistencia con la fotografía, lo he perdido. Yo no estoy en resistencia. En los Estados Unidos, que todos están en resistencia contra Donald Trump, yo no estoy en resistencia, ¿no? No estoy en resistencia contra el capitalismo, no estoy en resistencia contra el Partido Republicano, no estoy en resistencia contra la NRA, National Rifle Association. O sea, de repente he perdido esa capacidad de golpe, del boxeador que está ahí en el pugilato con el poder directamente, se ha afectado a la fotografía. Osvaldo Payá decía, el castigo más terrible, y para mí sería que me obligaran en algún momento a vivir fuera de Cuba. Otros escritores, Leonardo Padura, la propia Wendy Guerra, dicen yo necesito tocar tierra para continuar, ¿no? Reina María Rodríguez, la poeta, también dice es Cuba donde yo puedo escribirme poesía. Sin embargo, Guillermo Cabrera Infante, Guillermo Rosales, Carlos Victoria, Reinaldo Arena, pues han creado una obra monumentalmente cubana fuera de Cuba, dolorosamente cubana. Y músicos como Ignacio Cervantes del siglo XIX, pues crearon... Domingo Brindis de Sal, en fin, la lista es larga. Bueno, Cecilia Valdés, una novela del exilio, se escribe fuera de Cuba, Padre Varela. O sea, el exilio también tiene un componente profundamente cubano que podría también explotarse en la expresión, ¿no? Pero en el caso mío, por ejemplo, sí he seguido escribiendo. ¿Has regresado a Cuba tú? No, no he regresado a Cuba desde el 2013 y creo que me voy a demorar un poquitico en regresar. Ya. ¿El estatus tuyo para las normas migratorias cubanas cuáles Tendría, son? bueno, no sé, ahora la última actualización, yo tengo un pasaporte cubano, pero yo creo que para entrar a Cuba, después de 2 años fuera de Cuba, hace falta algún tipo de autorización del régimen, que sería otro punto. En lugar de preguntar pregunticas de alcoba, buena intención de todas formas, podríamos preguntar todas las mulas que de Miami van a La Habana, todos los empresarios cubanoamericanos que van a La Habana, todos los académicos, algunos cubanos y cubanoamericanos, pero no, que van a La Habana, ¿van como cubanos? El régimen los obliga a ir con su pasaporte cubano, pero no lo deja estar más de, ¿qué?, 3 semanas o 3 meses en Cuba. O sea, ¿por qué el pueblo cubano de la diáspora acepta ser discriminado y acepta el apartheid del régimen cubano que te obliga a tener un pasaporte cubano, aunque sea ciudadano norteamericano o ciudadano español, pero a la vez cuando llegas a Cuba no te trata como ciudadano cubano? No puedes tener una casa en Cuba, no puedes hacer nada en Cuba y de hecho te deportan de Cuba con un pasaporte cubano. Ese tema, el apartheid... Bueno, ahora con la nueva moda de que si se repatria, si puede comprar. Bueno, existe un término que se llama repatriación, que se concede a discreción del régimen para personas que nunca han sido expatriadas,
O sea, de repente el régimen te cobra por un trámite de repatriarte cuando nadie en Cuba, Cuba ha sido expatriado oficialmente. La salida definitiva no es un mecanismo de expatriación. Y de repente el régimen te cobra para que te repatries a Cuba. O sea, son muchas paradojas y ese tema para mí, por ejemplo, es mucho más importante en este momento, en la nueva era de Miguel Díaz-Canel, que el embargo norteamericano que queda a muchas millas de distancia allá en Washington. A mí me interesa por qué el pueblo cubano acepta ser mula, que es como en el apartheid migratorio cubano. Y la mula no llega y le dice, oye, yo soy cubano, me puedo quedar aquí un año si quedo o 6 años. Es más, imagínate un norteamericano, Juan, que esté 10 años viviendo en Australia, casado, como es muy común que los norteamericanos se vayan a Australia, y que para volver a Estados Unidos tenga que pedir permiso. Tenga que pedirle permiso a Donald Trump. Eso es inconcebible en la democracia norteamericana. Pero ese mismo norteamericano va a Cuba y no se escandaliza con el apartheid migratorio que el castrismo somete a los cubanos desde hace 60 años. Entonces, ese es, yo creo, mi nuevo campo de batalla, en el espacio democrático de los Estados Unidos y en el espacio académico de las universidades de Estados Unidos. Hace un momentico, hablando de universidades, unos minuticos me dijiste que te voy a contar después lo que me ha sucedido en las universidades de Estados Unidos. ¿Qué te ha sucedido en las universidades de Estados Unidos? Bueno, que las universidades, las que yo he podido ver, son como colhosos. El gran colhos universitario que es los Estados Unidos, o el gran compendio de soviets, empezando por Berkeley, terminando por NYU, donde de repente, no quiero estigmatizar la izquierda o la derecha, no se trata de eso, por supuesto que hay libertad académica, etcétera, etcétera, pero de repente la political correctness, la corrección política en los Estados Unidos, ha llegado al punto que si tú no dices lo que todos dicen, con el lenguaje que todos lo dicen... Incluso dicen lo mismo de otra manera. Y es diferente. Si tú estás en contra del racismo, como estoy yo, en todas sus manifestaciones, en contra del racismo, pero lo expreso de una manera diferente o discrepo en alguno de los puntos de tu agenda política, yo soy racista. Y como soy blanco, macho, heterosexual, es mucho más sospechosa mi actitud de racista. Y te diría más de misógino, y te diría más de homófobo. Entonces de repente partimos, la misma lógica de Facebook, partimos de posiciones de sospecha, de culpa, de donde el debate, la cultura del debate pasa a la cultura de la denuncia, y yo he vivido eso. He participado en debates académicos que han terminado en denuncias académicas que no me hizo el castrismo en la Universidad de La Habana. Allí te votaban si te pasabas de la raya, punto. Pues en las universidades de Estados Unidos he vivido denuncias administrativas por ejercer... ¿Administrativas? Ante funcionarios de la universidad, ante decanos de la universidad. Porque una persona, o sea, me denuncia y considera que yo había manifestado criterios abiertamente racistas, abiertamente misóginos, abiertamente homófobos. A partir del debate de una novela, en este caso, por ejemplo, uno de los problemas que he tenido, una novela de Leonardo Padura, que en una clase de estudios latinoamericanos fue considerada que la novela era misógina, que la novela, no sé si tú eres familiar con la obra de Leonardo Padura, sí. Pues como todos los amigos de Leonardo Padura, que se llaman los socarrones, todos los amigos de Leonardo Padura son machos y tienen novias y mamás que cocinan, pero no hay ningún personaje investigador femenino, pues la novela por sí es misógina y forma parte de la opresión universal de la mujer por el patriarcado masculino. Cuando yo dije, permiso, yo conozco al mulato de Mantilla. Ese hombre ha escrito a favor de los derechos de la mujer en Cuba, en IPS Cuba. Pues simplemente por tratar de aportarle al debate una perspectiva de que el autor no tiene esa intención en la novela, pues fui considerado que yo era cómplice de Leonardo Padura. Yo que criticaba a Leonardo Padura en Facebook, ahora era cómplice de Leonardo Padura. Me gusta, oye. Como si tenemos alguna pregunta, tú interrumpes, no te preocupes, es una conversación. Te han dicho algunas frases aquí, dice Oslay Sosa, por ejemplo, dice, desprecio sigue siempre a los cambiacolores, y cita a Félix Varela. Y dice Luis Santiesteban que la mejor frase de Orlando es, el castrismo no sobrevive al amor. Cuando estaban hablando ahorita de las frases. Lo triste es que el castrismo ha sobrevivido al amor y ha sobrevivido al desamor. Ha sobrevivido demasiado el castrismo. Incluso a la muerte. Ha sobrevivido a la muerte el castrismo, sí. Xavier García te pregunta que qué crees de lo que está haciendo el ESEL sobre la presidencia en el exterior. Bueno, una pregunta concreta, trataré de responder de la manera concreta, ¿no? Porque es seria, hasta ahora la entrevista no ha sido seria, compadre. No, muchas gracias de nuevo, viejo. Creo que Eliezer está haciendo un esfuerzo. Eliezer es un animal, voy para ti. No corten la transmisión ahora. No pare. Eliezer es un animal, no. Eliezer es un animal político en todas las reglas. Es un animal político, como yo
soy un animal parapolítico, si se quiere, o un político discapacitado, un poco loco, ¿no? Pero Eliezer es un animal político que en Cuba y fuera de Cuba pues ha comenzado a hacer muchas iniciativas, ¿no? Incluido su proyecto Somos Más. Es una iniciativa interesante, como toda iniciativa. Yo siempre me pregunto a dónde va cuando elijamos a un presidente, a un nombre, eventualmente a una figura. Cuando focalicemos en esa figura, ¿qué vendrá después? Pues yo siento que vendrá el vacío, vendrá la decepción. Ya tenemos presidente, el presidente no puede hacer nada. Entonces siempre me preocupan eso, las iniciativas, las iniciativas participativas. Yo sigo sus videos, he participado en sus videos, me parecen muy inteligentes. Pero de repente las iniciativas que involucren esfuerzos, recursos, ilusión de la gente y que no redunden en una acción política concreta donde está la isla, donde están los mecanismos de poder de la dictadura, pues yo siempre me parecen un poco que puede entrar un poco de desilusión en la gente. Todos marchamos, de repente todo el mundo marchaba, cuando se dejó de marchar por la represión y porque ya Antonio Rodiles no se suma al proyecto, pues provoca un poco de desilusión. Lo mismo pasa con todos los fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, nada, mucha suerte a estas elecciones en el exilio. Yo personalmente no voy a participar, no quiero ser nominado ni quiero votar, ¿no? Pero eso no significa que no tenga sentido. Ahora, lo que yo sí no le veo es un sentido político, participativo, transformador, legal, de cara directamente a la legislación, a la Constitución y a lo que está pasando en Cuba hoy mismo con los cambios fraudes, la transición dinástica, a la figura paripé, la figura títere de Miguel Díaz-Canel y del poder real corporativo militar que se está fraguando detrás. Que se está fraguando. Tú sabrás más que yo. Pero ya eso está hecho hace 500 años. Bueno, el poder corporativo militar que pueda estar fraguado detrás de una figura de civil, ¿no? Entonces me interesaría más que Eliezer, con esa capacidad de animal político que tiene, de persona inteligente, de carisma, de conectar con la gente, pues pudiera estar trabajando en un proyecto que tuviera más que ver con el interior de la isla, aunque en estas elecciones él plantea que se puede votar también dentro de la isla, ¿no? Por esos candidatos. Pero, bueno, es nada. Como mismo me extraño a mí mismo dentro de la isla, extraño a Eliezer llevando a cabo estos proyectos, llevando a cabo una iniciativa como el Plebiscito Cuba Decide o cualquier otra que rete directamente a las leyes cubanas y a los mecanismos de poder dentro de la isla, ¿no? Claro. Como parte de este viaje, el presidente Donald Trump pues, se va a reunir con su homólogo ruso Vladimir Putin. Ay, Dios mío. ¿Crees que esta sintonía entre Donald Trump y Vladimir Putin lleve a un acercamiento nuevamente entre Cuba y Estados Unidos? Estás loco. ¿Por qué? ¿Te comiste un camión de loco? No sé, te pregunto. ¿No has oído la frase esa? Sí. Te comiste un camión de loco. Los que lleven mucho tiempo fuera de Cuba o cubanoamericanos, eso, anoten ahí. Te comiste un camión de loco. Quiere decir, no, Juan, yo creo que mientras esté la administración Trump, primero que todo no va a pasar nada. No es si los cubanos no logramos llegar hasta la administración, si no llegamos a hacerle llegar a determinadas personas en el Departamento de Estado vías y formas de presionar, de influir realmente en el régimen cubano, pues la administración Trump, más allá de un discurso beligerante, al cual está comprometido y en el cual queda amarrada, además de revertir todo el acercamiento que hizo la administración de Obama, pues cualquier acercamiento entre las grandes potencias, Cuba queda nuevamente relegada a un no toquen a Cuba, ¿no? Déjenlos correr. Y eso es una gran desgracia. Pero porque no déjenlos correr, no toquen a Cuba, bueno, quizás de alguna manera encierre también, no se metan en los problemas de Cuba, no hablen de la represión en Cuba o minimicen el tema de la represión en Cuba. El gobierno de los Estados Unidos, dado que es un país abierto, una democracia, se puede dar el lujo de lanzar reportes criticando férreamente, criticando vehementemente la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero el 22 de julio del 2012, como lo hizo el secretario de Estado John Kerry, y en el mismo momento que el secretario de Estado John Kerry estaba llamando a una investigación internacional por la muerte inexplicable de Oswaldo Payá y Harold Cepero, en el mismo momento Ben Rhodes y otros funcionarios de la administración Obama tenían luz verde para negociar con Alejandro Castro Espín, y probablemente el régimen de Cuba decidió asesinar a Oswaldo Payá porque sabía que la administración Obama no iba a revertir ni a presionar al régimen de ninguna manera porque ocurriera en Cuba un asesinato político. Entonces, en ese sentido es peligroso el acercamiento y es peligroso la luz verde, y si la administración Trump no cambia o no escucha a determinadas personas para algunas ideas de presión efectiva por la democratización de Cuba, no estamos hablando de nada de meterle el pie, sino por la democratización de Cuba para evitar los fenómenos que se están manifestando de castrismo secundario en el continente,
Venezuela, México, Bolivia, lo que pasó en Ecuador, Nicaragua hoy, que están asesinando niños en las calles. Si la administración Trump no entiende que arreglar el problema de la democracia en Cuba es importante para la democracia en las Américas, pues tenemos un problema y Estados Unidos tiene un problema. Y lo puede estar teniendo, porque la guerra que le están haciendo al presidente Trump, desde los medios, desde la academia, desde el Departamento de Estado, desde el Congreso, la guerra que se le está haciendo y el obstruccionismo que se le está haciendo al presidente Trump probablemente lo va a convertir al final, si no reacciona de una manera más fuerte, en un presidente que va a poder hacer poco para cambiar el status quo del traspatio de Estados Unidos, que es Latinoamérica. Cuando vuelvan a mirar, cuando los Estados Unidos vuelvan a mirar a Latinoamérica, puede ser que sea una Latinoamérica mucho más influida por el castrismo, ¿no? Y quien dice castrismo, pues dice también Putin, y dice también China. Sí, sí, claro. Entonces, obvio. bueno, es un tema complejo, ¿no? De política internacional. O sea, siendo Donald Trump un mega empresario, además de presidente de Estados Unidos, y sobre todo en el mundo inmobiliario, ¿no crees que de alguna manera le seduzca el tema de Cuba como un lugar virgen para la construcción? Sí, claro, como empresario, le seduce. Torres, sí, claro, como empresario le seduce, ¿Y no pero crees que dé ese paso a través de Putin? si pudiera ser, si el presidente Trump fuera reelecto en el 2020, tal vez aproveche su segunda administración para hacer alguno de esos movimientos y despegarse de su primera administración, porque como tú conoces, él vino aquí a Miami y de alguna manera reclamó el voto de una comunidad que le pedía mano más dura, etcétera, y tuvo un discurso bastante beligerante y por un problema simplemente de coherencia política, narrativa y también por intereses geopolíticos, ¿no? Claro. A él no le cuesta nada esperar estos 2 años que le quedan de administración hasta las próximas elecciones y después tal vez tomar alguna decisión. Lo hizo el gato Obama, yo le digo gato porque era muy hábil, ¿no? Habilidoso. El gato Obama en la primera administración ya estaban apalabreando y estaban desesperados por llegar a un entendimiento con Cuba, pero solamente en los últimos 2 años de administración Obama decidieron ir con todo a el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, a tratar de relajar todas las sanciones, etcétera. O sea, es un estilo de la política norteamericana, muchas veces en la segunda administración ser un poco más osados, sobre todo en términos de resoluciones presidenciales. Entonces, bueno, Trump se puede mover hacia un lado y hacia el otro. Lo que estoy diciendo es, no podemos confiar en el bullying, en la palabrería dura de Trump. Mi último libro se llama Espantado de todo, me refugio en Trump. O sea, ahorita vamos a hablar. No lo estoy criticando, pero no podemos confiar en la palabrería de un hombre que al final tiene que llenar formas políticas, pero en la práctica, si no se le proponen a las ONG que trabajan en Washington, a las ONG que fomentan la democracia en la región, si no se le proponen proyectos concretos que puedan desde Cuba y desde fuera de Cuba crear un clima en las Américas donde sea penalizado moralmente, diplomáticamente el castrismo, pues entonces siempre la Revolución Cubana va a seguir siendo la niñita de los ojos de la izquierda latinoamericana y de los pobres latinoamericanos. O sea, y mientras esa narrativa de la víctima prevalezca, pues es muy poco lo que se puede hacer. ¿Sabes? Yo hablando de Cuba, yo creo en la justicia. Yo estudié leyes, así que creo en la justicia. Eso, más que todo creo en las leyes. Pero a veces pienso que de cierta manera, es bueno que Fidel y Raúl Castro pues hayan muerto, pues mueran sin ser sometidos a un juicio, aunque a mí me encantaría llevarlos a un juicio, pero pensando así, digo, a veces es bueno que mueran así como murió Fidel Castro, que ni siquiera estuvo presente ante un juicio, ni fue juzgado, ni se le señaló nada, ni un caramba, y que Raúl Castro se vaya igual, porque es la manera más fácil de olvidar, creo yo, ¿no? Porque igual en un juicio pues todavía sería más grande la figura. ¿Qué crees tú de ese punto? ¿Sería bueno llevarlo a un juicio? ¿Sería bueno que cumpliera? O que murieran y ya, y chao, y se acabó. De hecho, ahora mismo, ya poca gente se acuerda de Fidel en Cuba. Sí. En Juan, el exilio se habla más de Fidel. Claro. Sí, no, yo he estado en ONGs que luchan por la democracia en Cuba, en ONG contrarrevolucionarias, que en Cuba le llaman ONG de la mafia, ONG de la CIA, etcétera, ONG que trabajan simplemente por la democracia en Cuba. Y cuando tú ves la biblioteca de esas ONG, pues biografías de Fidel, análisis de Fidel, ensayos de Fidel, y hay más Fidel en esas ONG contrarrevolucionarias que en la Biblioteca Nacional. No, que los libros de Fidel, ¿cuántas biografías de Che circulan en Cuba? ¿Cuántas biografías de Fidel Castro circulan en Cuba? Entonces, bueno, pero lo que te quería decir es que para que exista un juicio a cualquier figura política que haya podido cometer crímenes, tú necesitas un sistema judicial independiente. Obvio. Para que exista un sistema judicial pero independiente. una cosa es quererlo, no. Llevarlo a cabo es imposible. No, lo que te quiero decir es que, a ver, es lo mismo que si tuviéramos... De hecho, ayer estuve hablando de este señor DeSantis,
congresista que Sí. dijo hay que juzgar a Raúl. Eso es una falacia. No, ¿cómo lo va a juzgar? Bueno, ¿De mira, qué manera? Pinochet fue arrestado y casi que querían ser juzgado por la justicia internacional fuera de Chile. Pero tenía inmunidad parlamentaria y por eso tuvieron que soltarlo. Vale, pero en cualquier caso, ante ese escenario, es lo mismo que preguntarse cuál es el presidente próximo de Cuba. ¿Cómo puede haber un presidente en Cuba cuando no existen instituciones que puedan ser presidenciables? O sea, ¿qué sentido tiene? Y en este sentido la crítica también a Eliezer Ávila, ¿no? ¿Qué sentido tiene elegir nombres cuando no existen estructuras ni instituciones? Vamos a volver a generar caudillos. Entonces, bueno, con lo mismo con el tema de la justicia, ¿no? Si no tenemos separación de poderes, si no tenemos una nueva constitución en Cuba que pueda ser debatida y plebiscitada por la nación cubana en pleno, dentro y fuera de la isla, que somos no sé cuántos, 13 millones, mira a ver cuántos cubanos hay ahí. Tú estabas contando gente, mira a ver cuántos cubanos hay. Entonces, Bueno, ya ahora en este momento son 7.620. En fin, mucha gente. bueno, ahí hay 13 millones que son cubanos. No sé ni cómo llegaron ahí, Ya, pero hay 13 ya. millones que son cubanos. Entonces, para eso es que a mí me interesa tanto y ¿Tú estoy... crees que los médicos cubanos estén diciendo ahí, salieron 3, 2, 3? No, estoy seguro que Qué no. conexión, ¿no? De los entonces, ¿cuántos millones que tú estás leyendo ahí que no acabas de leer el número? Sí. Ninguno de ellos es cubano. Pero lo que te quería decir es, por eso me fascina tanto, por eso estoy tan enamorado, para las preguntas de cotilleo, por eso estoy tan enamorado de un proyecto como cubadecide.org. Y lo he dicho en mis videos en vivo, el plebiscito no es una herramienta de Rosa María Payá. El plebiscito no es una herramienta de Cuba Decide. Cuba Decide le da la forma, le da la visibilidad. Rosa María Payá la está llevando adelante con mucho entusiasmo en toda la región. Ha sido recibida por el presidente chileno, por el vicepresidente norteamericano. Pero el plebiscito es una herramienta del pueblo cubano. ¿Cómo decir? ¿Dónde están ustedes? ¿Cómo decir? Cualquier ciudadano cubano puede presentar iniciativas legislativas o de modificación de las leyes a la Asamblea Nacional del Pueblo Popular. Claro. Está en la Constitución cubana. Cualquier ciudadano cubano debería tener acceso a los Bueno, medios. también está la rebelión. ¿Eh? También está la rebelión en la Constitución cubana. Bueno, también Sí, está sí, la sí, rebelión. Levanta la voz y ve a ver qué te va a También dar. está la rebelión. O sea, es como que la Constitución cubana de repente parece ser el documento más muerto. Exactamente. Y ahora precisamente viene un referendo donde van a hacer cambios en la Constitución cubana y yo creo que podría ser un buen momento para activar una serie de ideas. Que el bueno, cubano se qué bueno, recuerde, consigo. que el cubano se recuerde que existe una Constitución, que eso vincula al régimen con el pueblo. O sea, eres de la opinión de que ahora, cuando se empiecen a hacer los debates entre todos los CDR, los circunscripciones, no sé qué, ¿los cubanos deben participar o deben decir, no, ¿sabes qué? Esto es la misma porquería de siempre, ¿para qué voy a participar? No, los cubanos pueden A dar mi hacerlo, opinión? los cubanos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Yo no estoy en Cuba ahora, No, no, pero voy a pero participar desde afuera porque me interesa deconstruir la narrativa del régimen. El régimen no ha cambiado, vamos a ver los cambios, pero el régimen no ha cambiado por lo que se Pero anuncia. pese a que no cambie, o vaya a cambiar, ojalá y cambie, pero pese a que no cambiara, ¿no crees que es importante que las personas planteen su opinión? Planteen su opinión, pero Que también... no la oigan, bueno, ya eso es otra cosa, pero por lo menos- Claro, es importantísimo que la gente plantee su opinión, pero también es importante que la gente se salga del marco. Si la Comisión Constitucional me va a hacer estos cambios, que pueden ser muchos como se anuncian, todavía el pueblo cubano puede pedir más cambios, Ok. porque la Constitución, la Comisión Electoral no engloba las voces de todos los cubanos. ¿Qué pasa si un cubano quiere que el artículo 5, tú que me estás viendo en la isla, el artículo 5 de la Constitución cubana, 5 de la Constitución cubana, que dice que solamente el Partido Comunista puede regir los destinos de la nación a perpetuidad? ¿Qué pasa si ese artículo también puede ser puesto en crisis y que los cubanos, sin que se altere el fundamento de la Constitución, etcétera, pues ¿por qué en Cuba no podemos tener 3 partidos que trabajen por un mismo fin social de la justicia social en Cuba? Partido Social de la Democracia, Partido Revolucionario Cubano y Partido Fidelista. También tal vez el Partido Liberal, tal vez un poco el Partido Demócrata Cristiano, ya veremos. Pero empezamos por alguna parte. Por ejemplo, el tema del artículo 5 se podría poner de moda en las asambleas que van a tener lugar en los centros de trabajo y los centros de estudio. Los que quieran debatir las reformas que van a proponer la Comisión Electoral, que las debatan. Los que no quieran debatir, que no las debatan. Pero yo le voy a proponer al pueblo cubano, por todas las vías que yo consiga, que debatan el artículo 5. Que debatan el artículo que dice que la Constitución cubana, en su carácter socialista, es irrevocable a perpetuidad. ¿Cómo los cubanos de hoy, cómo los cubanos de 2018 le van a secuestrar el futuro a los cubanos de 2028, 2038, 2058? Hay más tiempo que vida, pero hay más vida que revolución. O sea, no podemos crear una constitución, no podemos crear una constitución, no podemos crear una constitución que inmovilice el destino del país a perpetuidad bajo una égida despótica que diga que tú y yo, que a lo mejor somos de izquierda,
A lo mejor somos simpatizantes socialistas, pero de repente ni eso podemos ser en Cuba, Juan. Claro. Que es lo que yo digo en Chile, le digo a los amigos míos de izquierda, es que la izquierda en Cuba no puede ser izquierda, tiene que sumarse al Partido Comunista de Cuba. ¿Y qué pasa con los socialistas cubanos? ¿Qué pasa con los socialdemócratas cubanos? ¿Qué pasa con los liberales, con los conservadores, con los ecologistas cubanos? O con los apartidistas cubanos. O con los apartidistas cubanos. En Islandia, estuve un año en Islandia, hay un partido que se llama Partido Pirata y hoy está en el Parlamento y creen en la libre distribución y no creen en la propiedad, en el copyright, etcétera. Y están en el Parlamento, Partido Pirata de Islandia, y están en el Parlamento hoy, porque lograron los votos, lograron la representación y están participando de las leyes en Islandia. Cuba no es menos que Islandia, amiguitos. Cuba no es menos que Islandia. Cuba puede tener un sistema bipartidista como Estados Unidos, pero puede tener un sistema estabilizado en 3 o 4 fuerzas políticas o coaliciones políticas como Chile, donde entonces el Partido Comunista Cubano sería legítimo. Hoy no lo es. Hoy tal vez ese partido hay que sancionarlo cuando llegue una transición democrática a una ilegalidad y tiene que disolverse y volverse a armar otro partido comunista. Eso se lo dije, eso mismo se lo dije a Eliezer acá sentado. Y me dijo que no, que era también incluyente. Y dije, pero es que la única manera de recuperar un poco la posibilidad de la que otros partidos compitan en igualdad de condiciones, es ilegalizar por un tiempo, no digo que para siempre ni cosas por el estilo, el Partido Comunista. Porque esa es mi opinión. Pero mira, bueno, tú sabes bien la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? Fue disuelto y después se volvieron a reorganizar. Si usted comete un crimen, un asesinato, yo estoy a favor a mí no me gusta que metan a la gente presa. Usted comete un crimen, siga libre, pero la ley, por desgracia, no es así. Usted comete un crimen y usted está 20 años pagando algo que ocurrió en un segundo. 20 años preso. Cuando usted secuestra los destinos de la nación, cuando usted hace apartheid, discriminación total de los derechos, bueno, secuestro de los derechos, como ha hecho el Partido Comunista desde el año 65 hasta el 2018, ese partido, esa estructura política, esa propiedad privada de esos edificios que tiene el Partido Comunista, tendrá que ser sancionados en su momento por un régimen de transición democrática. No está invitado. El órgano que secuestró la democracia en Cuba no está invitado a la reconstrucción democrática. ¿Eso significa que vamos a perseguir a los comunistas? No. Pero ese órgano tiene que desaparecer, o por lo menos tendrá que debatirse en asamblea constituyente, que el órgano tenga que reformularse o refundarse y determinados personeros o determinadas personas o voceros, si quedan vivos, que hayan defendido la idea. Aquel que haya defendido el artículo 5 de la Constitución, por eso es importante este debate que comienza a partir de tal vez de julio, agosto, no sé cuándo lo comience el régimen. Todo aquel cubano de pueblo o en el MININT, todo aquel cubano que haya defendido el artículo 5 y 6 de la Constitución, por ejemplo, para no hablar de los otros, donde se dice que solamente podemos organizarnos en Partido Comunista y solamente podemos organizarnos en Unión de Jóvenes Comunistas, todo el que defienda eso, yo creo que sus derechos civiles, lo mismo que los de un presidiario que ha cometido un crimen, estarán en entredicho en su momento, ¿no? Claro. Porque usted lo que está defendiendo es el apartheid. ¿Es legítimo el apartheid? Es una opción política. ¿Es legítimo el fascismo? Es una opción política. Sin embargo, está ilegalizado en muchos países, ¿no? Dado que el comunismo en las Américas, por desgracia, ¿no?, ha ganado un carácter de viso legal y está en los congresos de muchos países en las Américas, o los comunistas o los socialistas extremos, pues tal vez en el debate cubano, tal vez, yo no estoy allí, ¿no? Tal vez en el debate cubano lo que ocurra sea eso, ¿no? Penalizar la actitud indebida, la actitud criminal del Partido Comunista que secuestró los destinos de la nación, que secuestró la prensa de la nación, que secuestró los medios, que secuestró los estudios superiores, los estudios de todo tipo. El Partido Comunista es, de alguna forma, es la propiedad privada del país, está en las manos del Partido Comunista. Sancionando. Yo sanciono como como órgano. Pero no como entelequia, porque entonces no puedo sancionar a quien secuestró. No, quien secuestró fue fulano y fulano. Y tú tienes que pagar. Eso quedaría en un debate abierto, que si en ese momento prima la misericordia, prima el espíritu de reconciliación y de perdón, pide el compromiso de ciertos comunistas cubanos que le pidan perdón a la nación cubana y se comprometan por escrito a que no van a volver a fomentar el odio de clase, el odio del hombre contra el hombre, el odio ideológico en Cuba, pues tal vez Cuba comienza a moverse más rápido hacia esa concertación democrática. Tal vez. Pasó en Chile. Los comunistas cubanos estaban matando gente y a ellos los estaban matando durante la dictadura de Pinochet. Discúlpame, los comunistas chilenos estaban matando gente, había terrorismo y a la vez estaban recibiendo la violencia de Estado de la dictadura de Pinochet. Era una guerra. Y después del plebiscito y sobre todo después del año 90, cuando se hace el segundo plebiscito, las fuerzas socialistas son permitidas en la democracia y se trata de borrar eso. Incluso asesinaron en plena democracia a un senador, al senador Jaime Guzmán, lo asesinaron
fuerzas de izquierda, y Chile trata de moverse con el dictador todavía allí, del senador vitalicio, y trata de moverse, coño, y hoy, 2018, Chile es la democracia más funcional de toda Latinoamérica, si me permites ese criterio, ¿no? Chile es hoy la democracia más funcional de todas las Américas, donde el Partido Comunista Chileno no es más que una cosita en una estructura y en unas coaliciones de poder. Ese Partido Comunista Chileno no debería legitimar al Partido Comunista Cubano. Claro. En un artículo publicado hoy acá en el diario Las Américas, titulado Berta Soler pide auxilio para evitar la liquidación de las damas de blanco, Sí. la líder del movimiento dice que llegaron a ser 100 mujeres marchando, Sí. y ahora solo hay 25. ¿A qué crees que se debe esto? Es un fenómeno que lleva 10 Esta años, reducción. muchos años funcionando, Juan. Tuvieron que cambiar de sede, se desplazaron del centro de Centro Habana, en la calle Neptuno, hacia Lawton, a media cuadra de mi casa. Mi mamá todos los domingos ve lo que están sufriendo esas mujeres allí, ¿no? En un momento determinado el fenómeno fue más o menos cooptado por el fenómeno de Antonio Rodiles y todos marchamos, y el que no marchaba no era suficientemente disidente y se movió algunas energías extrañas allí de división. El movimiento sufrió una escisión también, pero para Berta Soler todo mi apoyo, ¿no? Pero yo tiene también, toda pero- la razón de que a la vuelta del tiempo los movimientos sufren, ¿no? Asesinaron, en mi opinión, clínicamente a la líder del movimiento, Laura Pollán, en octubre de 2011. El movimiento ha sufrido el problema de la diáspora. Muchísimas activistas han obtenido refugio político porque no han resistido más la represión del régimen. Y es posible que como fuerza política el movimiento esté como que desorientado. Yo les recomiendo a las damas de blanco, busquen las alternativas políticas, piensen políticamente. O sea, problemas, básicamente esto se debe entonces a problemas internos y externos. O sea, a la represión, pero también a problemas internos. La represión Y es a problemas de permanente. política. La represión es permanente. Estaba en Quinta Avenida. En Quinta Avenida yo vi cerrar el templo de Santa Rita, las damas saliendo y el padre cerrándole las puertas para que no pudieran retroceder a protegerse en el templo, para no meterse en problemas. Eso ocurrió con determinado padre de la Iglesia Católica, y dejarlas a las damas de blanco solitas allí, en Quinta Avenida, y valiente marchar ellas, ¿no? Con un acto de repudio que duró horas, trabadas en Quinta Avenida. Yo vi al cardenal Jaime Ortega Lamino, bueno, lo vi de segunda mano, en una entrevista en agosto del 2012, que por fin recibió a Berta Soler, después que habían asesinado a Laura Pollán y asesinado a Osvaldo Payá, recién asesinado a Osvaldo Payá. Sale Berta Soler y me dice: el cardenal nos ha dicho que hemos politizado el movimiento, el cardenal nos ha dicho que nosotros no tenemos que seguir metiéndonos en política, el cardenal nos ha dicho que ya sacaron a los presos al exilio, que por qué seguimos existiendo, el cardenal me ha dicho que yo no tengo preparación política para llevar este movimiento. Me lo dice Berta Soler, lo puedo decir ahora porque ha pasado el tiempo. O sea, han sufrido la desidia de la jerarquía católica, la insolidaridad del pueblo cubano, la represión del Ministerio del Interior, el miedo de los vecinos de Lawton y de Centro Habana, la tragedia familiar de Laura con el esposo Héctor Maceda, después no se entendieron, la hija de Laura también trató de fundar otro. Ahorita, O sea, ha sufrido la tragedia humana, el daño antropológico profundo, y tal vez es un momento de repensar el movimiento. No es necesario marchar para sumarse a una alternativa política efectiva. Yo te sigo mencionando el plebiscito Cuba Decide, me interesa muchísimo, cubadecide.org, pero pudieran buscar esas otras alternativas, ¿no? Ahora, has hablado varias veces del Una plebiscito. pregunta que, Sí. que estás hace rato, le están preguntando, hablando, que si cree que Cuba está preparada para una democracia. Cuba está preparada para la democracia desde la manigua. Cuba está preparada para la democracia desde la colonia, desde que teníamos esclavitud. O sea, esa persona que me pregunta eso, ¿qué puede pasar en democracia que salga mal? La corrupción la tenemos hoy. El crimen político generalizado, bueno, tú me estás diciendo que los cubanos somos asesinos. Perdón, eso es como repetir lo que dijo Mariela Castro hace poco en cuanto le preguntaron, no sé si lo sabe, para incluir o no un grupo de abogados, le preguntaron si podían incluir o no en esta nueva constitución que se está elaborando el tema del matrimonio igualitario. Exactamente. Hoy se aprobó en Alemania, de hecho. ¿Eh? Hoy se aprobó en Alemania. Ah, bueno, felicidades para los alemanes. Y ella dijo que los cubanos no estaban preparados para eso. Vale. Oye, me parece que por ahí... No, mira, no es una respuesta iracunda, ni mucho menos. O sea, si tú me dices que en democracia vamos a ser corruptos, primero que todo hay corrupción hoy en Cuba galopante, a todo nivel, desde la policía hasta los estamentos corporativos militares. Si tú me dices que en democracia nos vamos a convertir en narcotraficantes, entonces me estás diciendo que gracias a Fidel, aunque ya sabemos todos los casos de narcotráfico en los que se involucró el MC y el Ministerio del Interior, que gracias a Fidel es que los cubanos nos portamos bien, y a Raúl, ¿no?
Cuando nos quiten la bota militar, Vamos a hacer todo vamos a ser unos delincuentes. hijos de puta. Y me disculpan la palabra, porque esa palabra la usó Fidel Castro también, refiriéndose a Ochoa en el Consejo de Estado cuando dictaminaron la pena de muerte. Si tú me dices que vamos a ir a la pornografía infantil, si me dices que vamos a ir al tráfico humano, todo lo que tú me digas, que los cubanos no estamos preparados para vivir en la decencia y para vivir en la democracia, no lo estás diciendo hoy del pueblo cubano. El que pregunte si Cuba no está lista para vivir para la democracia, está preguntando si en Miami los cubanos estamos listos o no para vivir en la democracia. Yo veo que los cubanos llegan, un balsero llega, muchas veces con un nivel de instrucción bajo, se pone a trabajar, logra mucho. Logra levantar cabeza, a menos que se meta en el crimen, que no son la mayoría. Pero, exactamente. Y de repente votan, y de repente ya tienen una opinión, y de repente van a un programa de participación, algunos se hacen hasta medio ciberactivistas. O sea, yo veo que los cubanos se insertan muy fácilmente en la vida democrática, para no hablarte de mis amigos en Suiza, de mis cubanos de Islandia, de mis cubanos de Praga, que en todas partes yo veo que los cubanos se insertan así en la vida democrática. ¿Por qué no vamos a poder tener esa misma vida democrática en Cuba? ¿No nos pueden ayudar, por favor, los Estados Unidos? ¿No nos pueden ayudar Canadá? ¿No nos puede ayudar España, la Unión Europea? ¿No nos pueden ayudar, por favor, a la restauración democrática con todos y para el bien de todos? Yo creo que decir que los cubanos no estamos preparados para la democracia, habría que responderlo diciendo, bueno, ¿estamos preparados los cubanos para vivir en dictadura a perpetuidad? Tampoco estamos preparados para eso. Alguien nos preguntó si queríamos... Claro. Exacto. Has hablado varias veces de la campaña pro plebiscito que lleva a cabo Cuba Decide. Sí. ¿Cómo ves la salud de esa campaña y de ese movimiento y de esa campaña dentro de Cuba? Como todo, mira, sí, lo hemos visto internacionalmente, Sí. lo hemos visto en la región, como dijiste, ya ha sido recibida Sí. Rosa María Payá. No quiero hablar mucho de Rosa María Payá, no porque tenga nada en contra, de hecho, de verdad, lo digo. La tuviste aquí en el programa, por eso, fue excelente. Pero prefiero decir Cuba Decide antes de personalizar la cosa. Ahora, hemos visto que se han reunido con presidentes, con gente, figuras Sí. importantísimas en el área. Pero dentro de Cuba, ¿cómo crees tú, si estás al tanto Sí. de cómo...? Mira, lo primero, a mí yo prefiero ser decepcionante que demagogo. Claro. Prefiero sembrar Yo decepción también. que demagogia, ¿no? Todos los proyectos en Cuba son precarios. Todos los proyectos en Cuba tienen problemas. Hay una tonga de activistas, no tengo la cifra exacta, hoy estuve trabajando con ella. Hay una tonga de activistas de la UNPACU y se han sumado, que UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, se ha sumado a la campaña Cuba Decide. Y hay una tonga de activistas que están presos ahora mismo, sobre todo desde que comenzaron a distribuir las bases y la idea del plebiscito Cuba Decide. O sea, claro que es precario. Por eso mismo que se necesita apoyo, que se necesita ayuda, ¿no? Internacionalmente, la idea primero sirve para una presión diplomática y moral sobre el régimen, pero también sirve para que la izquierda latinoamericana entienda que los cubanos tenemos una herramienta útil, propositiva, legal, que está por encima de la Constitución, porque aunque la Constitución diga que el socialismo en Cuba es irrevocable, eso no se le ha preguntado. Eso no se le ha preguntado al pueblo cubano, ¿no? O sea, es una herramienta de trabajo. El plebiscito no puede ser mañana. De hecho, el régimen quiere hacer un referendo ahora que de muchas maneras trata de responderle o de callarle la boca a la idea del plebiscito Cuba Decide. Este referendo que prácticamente deja en lo mismo, porque o coge la Constitución comunista irrevocable moderna o coge la Constitución comunista irrevocable del 2002. Es lo mismo, ¿no? Este plebiscito, este referendo del Raúl Castro no define nada. ¿Por qué no hacer un plebiscito de verdad? Como lo hizo el general Augusto Pinochet, que quería ganarlo y que quería hacer fraude, pero no lo pudo hacer al final. Hay que dejar, o sea, Rosa María no aceptaría, y Cuba Decide no aceptaría hacer el plebiscito mañana por la tarde. Tenemos que tener acceso limitado, aunque sea, de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos, como permitió el general Pinochet, en los medios públicos de la televisión cubana. Si son públicos, Rosa María Payá, que es ciudadana cubana, que vive en Cuba, aunque también tiene un estatus migratorio en Estados Unidos, tiene que tener acceso a los medios, como tienen que tenerlo Dagoberto Valdés y todas las personas, tú y yo pudiéramos hablar en los medios cubanos. Tenemos que tener supervisores internacionales en la isla, tenemos que tener conteo independiente de votos, tenemos que crear una cultura, tenemos que tener de alguna manera una cultura de entendimiento en la cual necesariamente el régimen, la tiranía que está desapareciendo o que se supone que va a poner en riesgo su estatus, tendría que de alguna manera permitir eso. No lo va a permitir, va a pagar de nuevo el precio de otra primavera negra. Bueno, pues es la naturaleza del régimen. O sea, pero el plebiscito no va a ser popular mientras la gente... o sea, Rosa María está haciendo un esfuerzo viajando a las provincias. Así, en una de esas viajes a las provincias asesinaron a su padre. El régimen no tiene pudor de asesinarla a ella. Eso podría pasar. O sea, ella está arriesgando y los activistas en Matanzas hay muchísimos.
están tratando de volver a hacer popular con una nueva imagen. Por eso recomiendo la página cubadecide.org, una imagen que renueva los códigos de la política latinoamericana, como las coaliciones políticas. Rosa María Payá no tiene un partido político, no ha declarado una ideología política, o sea, lo que está trabajando es por un momento prepolítico fundacional donde todos están invitados, donde de alguna manera se van a evitar males mayores, se va a evitar la intolerancia o la violencia posible que se puede incubar en Cuba, y en ese momento prepolítico, puede que lo gane el régimen, puede que lo pierda, no sabemos. Pero si Osvaldo siempre decía, ¿por qué no nos dejan hablar un minuto en la mesa redonda? Cuando el régimen cubano vea la cara de Giovanni Sánchez, la cara de Rosa María Payá, la cara de Antonio Rodríguez, la cara de Eliezer Ávila, la cara de Juan, bueno, no sé si de Juan Almeida, no sería muy bonita. la cara de Orlando Luis Pardo Lazo, la cara de Roberto Valdés y de tantas otras personas que van a surgir, porque uno de mis videos que más hits ha tenido en Facebook es abajo la sociedad civil. No hay líderes de la sociedad civil. Rosa María Payá lo ha dicho, ella no ha sido electa por nadie, es una promotora, una activista. Sabe Dios, en el pueblo cubano hay personas con muchísima mayor capacidad política en cualquier institución, en la Universidad de La Habana, que se van a sumar a este movimiento participativo, pacífico, integrador, de reconciliación, no violento, de no odio entre cubanos, de amor entre cubanos, ahora hablando de amor en tiempos de dictadura, y que entonces se podría llegar a un consenso de, bueno, mira, dentro de un año, en julio, podemos hacer ese plebiscito convocado y protegido por las autoridades cubanas, si es que son las autoridades del pueblo cubano. Mientras no lo hagan así, serán las autoridades de ellos mismos, serán los policías del propio régimen, ¿no? Pero las autoridades deberían estar ahí para asegurarnos a nosotros que el plebiscito es de nosotros y tenemos un tema urgente que discutir, que es la democratización de Cuba o permanecer para siempre súbditos del Partido Comunista, ¿no? Mientras eso no pase, cualquier cambio, cualquier reforma constitucional, cualquier rejuego de economicismo o migraciones o jueguitos con que nos van haciendo pasar el tiempo, matrimonios heteros, trans o homo, son jueguitos epidérmicos que no van a la cuestión, que es el homosexual que se casa en Cuba con la ley cubana está haciendo dejación de todos sus derechos políticos. Los homosexuales en Cuba no tienen derechos políticos. ¿Se van a casar? Coño, ahí yo digo, ¿es el matrimonio en Cuba una manera de complicidad con la dictadura? En general, ¿no? El homosexual quiere casarse, pero no quiere derechos políticos. Ay, santo Dios, perdóname lo que he dicho, ¿no? El homosexual en Cuba quiere casarse con el homosexual, pero no quiere sus derechos políticos. ¿Es verdad eso, Juan? Yo no creo. Las personas gay, straight en Cuba quieren sus derechos políticos, obvio, quieren asociarse, quieren tener orgullo, quieren tener sus publicaciones. ¿Dónde está el periódico The Blade? El periódico en Washington que ha viajado a Cuba y que es un periódico sobre la comunidad LGBT en Washington, D.C. ¿Dónde está el periódico The Blade cubano? El órgano del movimiento LGBT cubano, ¿dónde está? ¿Dónde están los movimientos de integración racial cubanos reconocidos, protegidos? ¿Dónde están las minorías cubanas? ¿Dónde está el movimiento pro vida o pro choice en Cuba? ¿Dónde está la discusión sobre la pena de muerte o sobre la eutanasia en Cuba? Son tantos y tantos temas que sin un clima de tolerancia, sin un clima de apertura, es imposible. Es imposible. Espantado de todo, me refugio en Trump. Ay, gracias, Rosa María. Un beso. Espantado de todo, me refugio en Trump. Cuéntame un poco de este libro. Juan, es un libro confesión, un libro testamento, mi libro de exilio, son crónicas. Muy rápido, tal vez no en este verano, pero tal vez en el otoño pueda presentarlo en la Feria del Libro de Miami. Es el libro publicado por Ediciones Hipermedia. Se llama Espantado de todo, me refugio en Trump, siendo hereje con nuestro apóstol José Martí, la carta a su hijo, el Ismaelillo, José Martí Jr. Y es un libro que de alguna forma es mi choque cultural con los Estados Unidos. Exagerado, delirante, triste, tierno, terrible. Es como decir, me acusan de trompista, me han acusado de trompista. Tú lo sabes bien, ¿no? Tú que me estás viendo lo sabes bien, ¿verdad? Me han acusado de trompista y yo digo, no, al que no quiere caldo, 3 tazas. Tú me acusas de trompista, yo pongo a Trump en portada para que no compren el libro. Váyanse por allá. Los Ernesto Morales, los Sándor Valdés, váyanse por allá, no importa, ¿no? Y es un libro también que yo siento donde he hecho catarsis. Son crónicas, me meto con Espejo de Paciencia. Terminate la idea. Me meto con la literatura cubana, con Espejo de Paciencia, con Lezama Lima. Uso lenguaje incorrecto, uso malas palabras. Porque yo siento, coño, en Estados Unidos tenía unas ganas de decir malas palabras tremendas. Y tampoco lo puedo decir. Y no las puedo decir. Entonces el libro va procesando todo eso, ¿no? No creo que sea un libro vulgar, no creo que sea un libro chusmo. Creo que es un libro profundamente tierno. Y quién sabe si sea el libro testamento mío. Sí. Es como el último canto de cisne de mi choque cultural en Estados Unidos. Espantado de todo, me refugio en Trump por Ediciones Hipermedia. ¿Sabes qué? Y te lo digo
bueno, te lo he dicho varias veces, pero ahora se lo cuento a las personas. Cuando a mí me cogieron preso la primera vez que me iba de Cuba, me cogieron huyendo de Cuba, me llevaron a Bayamo y allí yo le dije al tipo que me tenía preso allí, pues, oye, dame algo para leer aquí, entretenerme. Y me trajo un libro gordón así que se llamaba... Mi nombre es William Saroya. No, en Granma con Fidel, algo de eso, ¿no? En marcha con Fidel. En marcha con Fidel. Y un libro tuyo. Ajá. Y me dijo, ¿cuál de los dos quieres? Y le dije, no, ya, ninguno de los dos. Tráeme Granma, dame acá Granma. Yo recuerdo la anécdota. Sí. Oye, muchísimas gracias por estar acá. A ti, muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Cuáles son tus nuevos proyectos, además de este libro? Si va a haber una presentación de tus anteriores libros próximamente. Sí, el libro de crónicas cubanas que se presentó en enero pasado en Altamira, del Clarín, escuchad el silencio, una vez más por Hipermedia, una vez más apropiándome del himno nacional y pervirtiéndolo. Se va a presentar en el Centro Hispano-Cubano de acá de Miami, no sé bien cuándo, y tal vez en Books and Books. Estemos al tanto en las redes sociales, yo te comparto la información. Déjame saber y lo compartimos. Claro. Y bueno, sigo haciendo un doctorado en literatura comparada y sigo recibiendo palos de la izquierda Snowflake y me estoy convirtiendo en una especie de Milo Yiannopoulos cubano, una especie de provocador nato. Pero bueno, sigo en Washington University en San Luis, Missouri, tratando de hacer este doctorado en literatura cubana que quiero que sea literatura de la diáspora. He descubierto algunos autores interesantes de una literatura invisible, que es la literatura del exilio cubano, y que me gustaría mucho traerla y ponerla de nuevo de moda. Nos deja saber y aquí mismo estamos hablando de ello ya. Dime, Rafa, ¿algunos comentarios? Sí, Enemigos. Comentarios, pero hay mucha polémica, sobre todo con el tema plebiscito, con el tema Somos Más, que te invito a que los leas después. Con mucho gusto. Pero algo malo que digan de él, ¿no? Algo malo. No solo de lo bueno vive el hombre. Sí, por ahí hay alguien que dijo que hablabas mierda, pero bueno, ve, algo siempre se gana. O sea, léanlos después al final y... Ok, bueno, nada. Espera, porque la palabra mierda no la voy a pasar así como así, ¿no? O sea, como que... Claro que hablo mierda. ¿Y quién no? Claro que hablo mierda, o sea... La cubanidad es un estado de habladuría de mierda en muchos sentidos. Los cubanos somos retóricos, somos retorcidos, desconfiamos a veces de la acción y por eso es el llamado. Caballero, sigan las redes sociales, seguimos en los debates, seguimos en la entrevista con Juan Juan, denle like a Juan Juan, pero piensen en la acción política concreta. Podemos hacer algo pequeño, más grande, participativo. No crean que Rosa María Payá, porque fue recibida por presidentes, tiene un poder especial ni mágico. Ella está haciendo cosas que otros cubanos podrían hacer también. Súmense dentro de la isla, súmense fuera de la isla, participen. Puede ser una donación, pero puede ser una participación en un evento, puede ser comprar un libro, distribuir un libro dentro de Cuba, llevar algo a Cuba. Tantas mulas que van a la isla. Podrían llevar. ¿Y cuántos libros de Osvaldo Payá? La noche no será eterna, que se presenta el 25 de julio ahora en la Ermita a las 7 de la noche. ¿Cuántos libros de Osvaldo Payá? La noche no será eterna, van a llevar las mulas a Cuba. ¿Se atreverán? Entonces ahí es donde tenemos que hacer pequeñas acciones transformativas, participativas, que de alguna manera sean emancipadoras del alma humana, ¿no? No tener miedo de hacer una pequeña acción política, sea cual sea. Más que política humanitaria, creo yo, que a esta altura. Bueno, yo entiendo la política como todo lo que habita te entiendo, el espacio civil de los cubanos. Entiendo. Muchísimas gracias, Orlando. A ti, hermano, muchas gracias por la oportunidad. Nada. Excelente tu espacio, ojalá que tengas muchos éxitos aquí. Nada, ojalá tenga muchos invitados como tú. Mañana acá en Juan Juan al Medio, si Dios quiere y el diablo lo permite. Pero antes los dejamos con unos consejos comerciales de Susana Pérez y My Cosmetic Surgery. Chao, chao. Hola, Juan Juan, respondiendo dos preguntas que se repiten muchísimo en las futuras pacientes. Muchos pacientes preguntan cuánto pueden tardar entre una cirugía y otra, preocupados por supuesto por la frecuencia de la anestesia general. Siempre se recomienda entre 2 y 6 meses, pero eso depende de la evolución de cada paciente, de la recuperación del mismo y por supuesto del alta que le dé el doctor que la haya operado. Otra pregunta que es muy frecuente es: después de dar a luz, ¿qué tiempo tengo que esperar para hacerme una cirugía? También depende de la cirugía que te vayas a hacer.
Está el Mommy Makeover, que es la cirugía ideal para ti, porque ahí te reparas el vientre, te reparas los senos, te puedes hacer una lipo, si haces un tummy tuck te puedes hacer una liposucción de la espalda, pero siempre se recomienda que esperes los primeros 6 meses. ¿Por qué? Porque ya a los 6 meses tu cuerpo se ha recuperado completamente, se supone que has tenido o has recuperado tu peso ideal, el que tenías antes del embarazo, y sobre todo ya tus hormonas están de una manera normal. Pero cualquier otra pregunta que quieras hacer, sabes que estamos aquí en My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de toda la nación, con un historial de seguridad que nos avala por más de 20 años. ¿Y cuál es el número? El 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery.